Y ahora nos comunicamos con Nadesca Noriega, periodista venezolana del medio El Pitazo, quien vive en la zona de La Guaira, en la costa norte de Venezuela, donde se produjo con mayor intensidad el impacto de estos dos terremotos hace una semana. Nadesca actualmente se encuentra en Caracas, pero parte de sus familiares siguen permaneciendo en La Guaira. Nadesca, gracias por conversar con la audiencia de La Tertulia. Nos gustaría conocer primero cómo vivieron vos y tu familia ese terremoto hace una semana. Vivimos el terremoto como una sorpresa. Venezuela no es un país que está, bueno, no estamos preparados, pero no es un país en donde los terremotos sean algo común. O sea, a diferencia de Chile o de México, en Venezuela es muy extraño. El último terremoto de magnitud que se recuerda fue en 1967. Y por lo menos en mi memoria era una historia que escuchaba a mis padres, pero no algo que yo había vivido. Entonces, creo que nadie estaba preparado. En nuestro caso, estábamos en mi casa, mi esposo, mis hijas, mi mamá. A uno de los teléfonos llegó el mensaje de aviso. Primera vez en nuestra vida que veíamos un mensaje de este tipo. Como te digo, no es un país que esté acostumbrado a sismos, a terremotos de esta magnitud. Y mi hija lo vio, mi hija menor que tiene 18 años me dijo, mira, llegó este mensaje que estamos en un área de terremoto. Y justo cuando nos íbamos a parar de la mesa, pues empezó ahí mismo a temblar, a moverse todo. Intentamos caminar hacia la salida de mi casa, que es un apartamento, un edificio de 5 pisos, en el piso 1. Intentamos salir en ese momento, pero el sismo siguiente, porque la verdad yo no sé diferenciar cuándo terminó uno y empezó el otro, pero sí hubo un momento en que la intensidad bajó y yo pensé, ya terminó. Y cuando yo dije, ya terminó, fue como una sacudida completa que nos tumbó, o sea, nos bamboleó dentro de la casa. Y entonces mi esposa nos dijo, vamos a ponernos aquí debajo de una viga de construcción del apartamento. Nos abrazamos allí y mientras estábamos abrazados ahí veíamos cómo las grietas se abrían en las paredes, ¿no? Y todo nos caía encima, o sea, los muebles, los espejos, todo al suelo, todo roto. Y bueno, yo por un momento llegué a pensar, de hecho, tenía abrazada a mis hijas y les dije, esto nos va a caer encima, vamos a intentar protegernos y nos pusimos así como en una posición por si acaso algo nos caía encima, pero afortunadamente, como digo, bueno, Dios en su benevolencia, en mi caso, mi edificio no se fracturó, no se vino abajo, nos dio oportunidad de salir, aunque tiene lo que llaman afectaciones medias en cuanto a paredes dañadas y por supuesto la falta de servicios. Estuvimos hasta el día de ayer martes sin energía eléctrica. Ayer fue restablecida, por lo menos en mi zona, en la zona donde está mi apartamento, que es cerca del aeropuerto de Maiquetía. Yo vivo muy cerca, a 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía. Y bueno, volvió la energía eléctrica, pero igual sin agua, sin conexión. Yo estuve por 3 días sin ningún tipo de conexión con el exterior, sin poder hablar con el resto de mi familia. De hecho, tuvimos que salir a caminar como una hora para buscar a mi suegro, que estaba también en una zona afectada. En el caso de él, sus vecinos lograron sacarlo a tiempo del apartamento por una ventana. Su edificio sí se desplomó, pero él logró salir. Que es un hombre de 86 años y bueno, salvó su vida. ¿Algún otro familiar tuyo o personas cercanas fueron afectados en la zona de La Guaira? En el caso de mi familia directa, mi cuñada, Katie Alfonso, todavía está desaparecida. No sabemos de ella, su edificio se derrumbó completamente, quedó completamente destruido. El día lunes lograron rescatar a 2 personas sobrevivientes de ese edificio, todavía estaban vivas. Y bueno, y al día de hoy están topos del equipo de México y rescatistas estadounidenses en esa área, recuperando cuerpos. Y bueno, dicen que, por supuesto, las esperanzas son cada vez más pocas,
pero ayer yo conversaba con uno de estos topos de México y me decían que ellos habían logrado salvar a personas en DF hasta 12 días después de un terremoto. Hoy se cumplen 7. Por supuesto, la esperanza es lo último que se pierde y en el caso de mi esposo, él tiene la esperanza de encontrar a su hermana. Y bueno, si no es con vida, por lo menos recuperar su cuerpo y tener la certeza que falleció y bueno, cumplir con los ritos que acostumbramos cuando un familiar muere. Tu esposo está allá en este momento, en La Guaira, en la Mi búsqueda. esposo está allá porque a diario hace guardia como muchísimas familias. Nos piden, o sea, le piden a muchas personas que no vayan a La Guaira, que no estén allí, que no estén en lo que llaman la zona de destrucción, pero es muy difícil porque hay mucho desorden con el proceso de rescate. Entonces, tenemos casos de personas que saben que han recuperado el cuerpo de su familiar y cuando van a la morgue no saben en qué morgue está. Es otro caos, es otra tragedia también. Y entonces, pues las familias esperan en los edificios, pues si consiguen a alguien con vida, qué bueno, pero si podemos recuperar el cuerpo, quieren estar allí para cerciorarse de que sea su familiar, cerciorarse que lo van a llevar a la morgue, o sea, tener como que la certeza que está allí y esa parte también es muy dura, es como te digo, es tan fuerte como haber vivido el sacudón del miércoles pasado. ¿Cómo se siente tu familia y las otras personas de tu entorno que han sido afectados por el impacto terrible de este doble terremoto en cuanto a la reacción, por una parte de la solidaridad de la gente y por otra la reacción del Estado? ¿Estaba el Estado preparado para reaccionar y asistir a las personas damnificadas, afectadas por este terremoto? Y por el otro lado, los rescatistas internacionales que entiendo en los últimos días han empezado a llegar a Venezuela y están a cargo de estas operaciones de rescate. En cuanto a sentirnos, con la mayoría de las personas con las que yo he hablado, hay una dualidad muy grande. ¿Por qué? Porque uno agradece la vida. O sea, yo estoy muy agradecida con que mis hijas, con que mi mamá, mi esposo y yo estemos bien. Pero hay un dolor porque La Guaira es un pueblo grande, nosotros decimos así, y no lo decimos peyorativamente, lo decimos porque es una ciudad costera, una ciudad en donde todo el mundo se conoce, en donde hay muchísima relación, mucha calidez humana, y conocemos al profesor, al hijo, al primo, al tío, o sea, siempre hay una relación muy cercana entre los vecinos. En mi caso particular, yo he ejercido el periodismo toda mi vida, desde que me gradué de periodista en 1991, yo he ejercido el periodismo en esa región. Entonces, por ejemplo, mi teléfono, yo tengo y dejé de contarlos, 138 contactos que o están desaparecidos o en esta semana me han confirmado que fallecieron, personas que eran mis fuentes, que trabajaban, médicos que trabajaban en hospitales, psicólogos, autoridades, familias, trabajadores playeros, gente del aeropuerto de Maiquetía, que no eran mis amigos, pero eran las personas con las que yo ejercía el periodismo y a las que podía consultar. Y ya no van a estar. Entonces, es algo muy duro, y eso me está pasando a mí como periodista, pero le pasa a cada familia. Mis hijos han perdido compañeros del fútbol, compañeros del colegio, gente con la que se graduaron en el bachillerato, en el high school. O sea, es muy fuerte vivir entrando al teléfono y encontrar, mira, ya no está desaparecida, ya consiguieron un cuerpo entre los escombros. Entonces, hay una dualidad que pasamos de agradecer al llanto de manera pues casi que inmediata y creo que bueno, reconstruir el tejido psicológico y social de cada guaireño va a ser un proceso que de hecho nos tomó tiempo tras 1999, que fue cuando la tragedia de Vargas, que ya la zona había sufrido una de las catástrofes naturales más grandes de Latinoamérica. Entonces,
esta por segunda oportunidad nos toca atravesar lo mismo. ¿Quién está a cargo de la emergencia hoy? ¿El gobierno interino de Delcy Rodríguez, la población que se está ayudando mutuamente, los rescatistas internacionales? ¿Cómo funciona esta operación de emergencia y de rescate hoy en Venezuela y qué esperanza tienen de que se pueda recuperar e iniciar eventualmente una reconstrucción? ¿Quién manda o quién lleva la batuta en este proceso de rescate? Es muy complejo y hay mucho desorden, mucha desorganización. Ciertamente, el equipo que llegó desde los Estados Unidos, que es un contingente de la Fuerza Aérea Estadounidense, tomó los espacios del aeropuerto de Maiquetía con funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Ellos están operando en la torre de control, están trabajando, recibiendo los vuelos humanitarios. También ha sido la Fuerza Aérea Estadounidense la que ha instalado un centro de campaña y acopio en el aeropuerto de Maiquetía y se está haciendo la distribución para lo que llaman la zona cero, que son las zonas más afectadas, que unas están hacia la costa oeste, que estamos hablando de la zona de la urbanización Playa Grande, y hacia la zona este del estado, en lo que es Macuto, Caraballeda, Naiguatá. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí se está concentrando, pero hay mucho desorden en la toma de decisiones. Ciertamente, la administración de Delcy Rodríguez ha militarizado la zona, ha prohibido que el gobernador del estado y el alcalde den declaraciones, o sea, que puedan suministrar información. Entonces hay como, o sea, hay un cierre del manejo informativo, pero además, ¿quién toma las decisiones? Es algo que nadie puede saber porque hay mucha gente ha tenido que asumir por cuenta propia el rescate de sus familias. De hecho, uno lo ve en las imágenes, uno va y visita y ves, hay rescatistas que están concentrados en edificios, pero hay otras zonas que no han recibido ningún tipo de ayuda. No se están respetando los protocolos internacionales que en el caso de desastre existen y pueden servir de guía, pero esos protocolos no se están respetando ni para el manejo de los cadáveres, ni tampoco en los centros que están siendo desarrollados, por ejemplo, en los campos de golf, en los estadios de fútbol, en los estadios de béisbol, donde están ahí campamentos para los damnificados, las personas que perdieron todas las casas. Entonces tampoco hay, tú te acercas y pides un listado. ¿Quiénes están aquí damnificados? ¿Quiénes están siendo atendidos? No existe lista. Fue el que entró, el que dijo tal casa. Entonces hay mucho caos, mucho caos. Y siento que el problema es que Venezuela, desde la época del chavismo, con el madurismo y ahora en esta administración de Delcy Rodríguez, pues lamentablemente se destruyeron nuestras instituciones. Y entonces el no tener una institucionalidad, el vivir bajo un régimen que todo lo considera político, hace que no existan modos de dar respuesta. O sea, los cuerpos de bomberos de Venezuela están trabajando con las uñas, no tenían equipos para enfrentar este terremoto, los equipos de protección civil nacional, las personas que son voluntarios, eran con sus propios medios que estaban trabajando. Entonces, sí, hay que agradecer, mira, la presencia de las brigadas de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, la gente de El Salvador, han estado con equipos, los equipos de Turquía, sí, están y han traído maquinaria moderna, como te digo, la gente de México, para saber si hay vida bajo los escombros, si hay calor humano, y las brigadas civiles de venezolanos. Pero ha sido la propia gente la que ha tenido que asumir en muchos casos el garantizar el agua, el garantizar hasta la comida para los equipos de voluntarios que están trabajando. Entonces, eso te dice de la falta de respuesta de esta administración frente a un panorama tan caótico como el que estamos viviendo. Gracias, Nadezca. Primero que todo, mi solidaridad contigo y con tu familia, con la tragedia que están viviendo en la desaparición de tu cuñada y mi solidaridad también con todos los periodistas y con todo el pueblo venezolano frente a este doble terremoto que está provocando
toda esta zozobra y dolor en tu pueblo. Estaremos pendientes y también le agradecemos a toda la audiencia de la tertulia que ha estado acompañando al pueblo venezolano